Cuadro comparativo, conceptualización de los objetos de aprendizaje. Trabajo sometido como requisito parcial del curso LIDE 7040, Plataformas y objetos de aprendizaje para la enseñanza virtual, dictado por la doctora Lisbel Correa Suárez. Los avances tecnológicos han marcado la educación, transformándola en una capaz de trascender los límites geográficos y temporales. La educación a distancia o en línea es una revolución educativa sin precedentes, que transformó los espacios educativos tradicionales en flexibles espacios virtuales, que se adaptan a las necesidades del estudiante del siglo XXI. Ofrece oportunidades de crecimiento y estudio, venciendo los obstáculos sociales, económicos y geográficos. Yo soy un ejemplo de esto. Les habla Michelle Zoe Rivera Arce, doctoranda en Educación en Liderazgo e Instrucción en Educación a Distancia de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Ponce. Indiscutiblemente, las tecnologías de la información y comunicación han modificado en gran medida la forma en que las personas aprenden. La educación universitaria está evolucionando a pasos agigantados. El concepto de educación o salón presencial está siendo modificado por la modalidad de la formación en línea. La educación está siendo transformada por potentes y versátiles herramientas tecnológicas. El potencial de estas herramientas tecnológicas responden a la cantidad de información que son capaces de procesar, a la alta velocidad de transmisión y a la cantidad de personas a las que pueden entregar la información y a su vez el conocimiento. Sus particularidades prometen extraordinarias y potenciales oportunidades para ampliar el acceso a la educación. Dos elementos son cruciales para el logro exitoso de esta modalidad de enseñanza, los cuales serán objeto de estudio y análisis en este trabajo: las plataformas virtuales y los objetos de aprendizaje. Por un lado, las plataformas virtuales educativas o entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje constituyen la realidad tecnológica creada en el Internet que da soporte a esta modalidad de enseñanza. Por otro lado, los objetos de aprendizaje se han convertido en una poderosa herramienta para apoyar los aprendizajes, lo que los hace desde una perspectiva pedagógica un tema fundamental de profundo estudio. El propósito principal de este trabajo es presentar un cuadro comparativo de la conceptualización de los objetos de aprendizaje y las plataformas educativas. Para llegar a este objetivo general, se hace el planteamiento de los siguientes objetivos particulares: analizar los atributos y la utilidad de los objetos de aprendizaje y de las plataformas virtuales, identificar las diferencias y puntos de encuentro entre los objetos de aprendizaje y las plataformas virtuales o educativas, valorar los objetos de aprendizaje y las plataformas educativas en la educación a distancia. Con este propósito, estableceremos conceptos principales. Una plataforma educativa o entorno informático educativo integra un conjunto de herramientas para la enseñanza-aprendizaje en línea, permitiendo una enseñanza no presencial o una enseñanza mixta, donde se combina la enseñanza en Internet o a distancia con experiencias en una clase presencial. Por otro lado, los objetos de aprendizaje son una unidad de contenido reutilizable que cuentan con unas facilidades tecnológicas para generar nuevas versiones a partir del objeto de aprendizaje original. A continuación se analizará un diagrama de creación propia con el propósito de conceptualizar ambos elementos, plataformas educativas y objetos de aprendizaje. A continuación, vamos a conceptualizar las plataformas educativas y los objetos de aprendizaje en la educación a distancia. El objetivo primordial o principal de una plataforma educativa es permitir la creación y la gestión de los espacios de enseñanza y aprendizaje en Internet. En ese sentido, dan soporte mediante el Internet a los campus virtuales. Las plataformas constituyen el soporte técnico de los campus virtuales.
En estas estructuras creadas por una comunidad virtual, entiéndase los campos virtuales, mediante las plataformas que los sostienen y le dan soporte, participan 4 principales grupos de usuarios. Estos son los administradores, los profesores, los tutores o instructores y los alumnos. Dicho esto, el campus virtual se convierte en el lugar para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. Mediante estas plataformas, los profesores y los alumnos pueden interactuar durante el proceso de formación. A través de las plataformas, los administradores y profesores crean y gestionan los entornos virtuales de aprendizaje. Un espacio o entorno virtual de enseñanza y aprendizaje es el lugar donde se realiza el conjunto de procesos de enseñanza y de aprendizaje dirigidos a la adquisición de una o varias competencias. Con el propósito de crear y gestionar el proceso de enseñanza y aprendizaje, es imprescindible mencionar el diseño instruccional o diseño del proceso de aprendizaje. A mi juicio, este es el proceso organizado, sistemático y estructurado de planificar, diseñar y producir recursos educativos. Lo considero determinante para garantizar la calidad del aprendizaje. Además, es crucial para el desarrollo de un diseño didáctico que refleje armonía entre los contenidos, las estrategias y las herramientas tecnológicas. En ese proceso se incorpora el uso de los repositorios, los cuales permiten integrar, registrar y preservar, también difundir entre los usuarios los recursos educativos. En el proceso del diseño instruccional se destaca la creación y la reutilización de los objetos de aprendizaje. Los objetos de aprendizaje son una entidad informativa o un recurso reusable y de fácil adaptación en diversas plataformas tecnológicas. Pueden integrarse en distintos contextos curriculares, según menciona García Aretia. Los objetos de aprendizaje están catalogados para facilitar el proceso de reutilización en metadatos. Los metadatos, según la literatura, son definidos como datos sobre datos. Esto es, información y descripción sobre su contexto y contenido. Dicho de otro modo, describe los atributos de un recurso. Los entornos educativos, creados y diseñados con estándares de calidad, permitirán un aprendizaje constructivo, un aprendizaje colaborativo y afectivo, que sea atinado a las teorías pedagógicas y psicológicas del aprendizaje, garantizando la aplicación de las mejores prácticas y métodos educativos. De igual modo, integrando las tecnologías de la información para propiciar y facilitar el aprendizaje, haciéndolo accesible a la amplia diversidad estudiantil universitaria. A continuación, la utilidad y versatilidad de ambos elementos. Queda claro que las plataformas de aprendizaje permiten que la educación trascienda en espacio y tiempo, liberándolo de construcciones de espacio-temporales. Dan soporte a los campos virtuales, permitiendo la creación y la gestión de entornos virtuales. Otro aspecto de utilidad es que permiten y facilitan la interacción para el logro de la enseñanza-aprendizaje y la investigación. Sabemos que estas son las actividades principales de una institución de educación superior. Mediante las herramientas que proveen, permiten la ejecución, el control y el seguimiento de las actividades didácticas. Por otro lado, en términos de utilidad de los objetos de aprendizaje, debemos considerar que son recursos didácticos en formato digital y que se desarrollan para su reutilización en diferentes contextos de aprendizaje. Así que pueden ser recursos como imágenes, audios, videos y animaciones. En otras palabras, responden a una determinada problemática de aprendizaje porque son objetos de aprendizaje y contienen objetivos de aprendizaje. Así que poseen una estrategia instruccional y una alternativa de evaluación,
objetivos claros, una temática y una metodología específica. ¿Y qué va a promover esto? Pues facilita el compartir el recurso y facilita a su vez la creación colaborativa entre colegas, ya que pueden ser redistribuidos, reusados, adaptados, combinados y modificados, beneficiando también el factor económico. Según la literatura, su eficacia es comprobada. En términos de versatilidad, es importante señalar que para Fernández Pampillón Cesteros, el conjunto de herramientas de una plataforma va a permitir realizar 5 funciones principales. Básicamente están categorizadas porque sabemos que existen múltiples herramientas para cada una de estas labores o funciones. La administración de la educación a distancia, la comunicación de los participantes, la gestión de los contenidos, la gestión de los trabajos en grupos y la evaluación. Estas son las 5 funciones principales. Cabe señalar que cada plataforma educativa tiene su propio conjunto de herramientas para implementar estas funciones principales que hemos mencionado. Otro aspecto de versatilidad de las plataformas es que tiene una estructura de servidor-cliente. En otras palabras, se puede depositar en ellas y retirar información de ellas. Además, permite crear grupos de usuarios y funciones o accesos limitados y específicos, y esto la hace versátil. Por otro lado, la versatilidad de los objetos de aprendizaje recae en que son reutilizados y ensamblados en nuevos y diferentes contextos de aprendizaje. Lo hemos dicho en múltiples ocasiones durante esta presentación y eso es muy importante. Además, cabe señalar que las investigaciones apuntan que las nuevas tecnologías, como por ejemplo la realidad virtual o la realidad aumentada, pueden ser incorporadas y utilizadas en el diseño de los objetos de aprendizaje. Un ejemplo para aplicarlo podría ser que permite elaborar objetos de aprendizaje en contextos o entornos de simulación. También los objetos de aprendizaje facilitan la gestión de los contenidos en los entornos en línea de aprendizaje. Se recopilan en repositorios de objetos de aprendizaje que están organizados y de esta manera los hace accesibles para diferentes aplicaciones. Esto con el uso de los metadatos que ya hemos mencionado. Esto es posible por el uso de aplicaciones interoperables y de intercambio de metadatos compatibles. Esto según López Guzmán. Como resultado, promueve la estandarización. Además, la integración de los objetos de aprendizaje al proceso de enseñanza y de aprendizaje permite ofrecer contenidos educativos que respondan a competencias específicas y de igual modo permite al estudiante que se haga responsable y se empodere de su propio aprendizaje. Referente a la granularidad, pues los objetos de aprendizaje son recursos en unidades de contenido o elementos, por lo que son flexibles y fáciles de reutilizar. Claramente queda definida la versatilidad de ambos elementos. Es muy importante señalar los puntos de encuentro entre ambos elementos. Las plataformas de enseñanza y los objetos de aprendizaje convergen en ser interactivos, accesibles e interoperables. Ambos sirven como herramientas de apoyo a la labor docente, garantizan la calidad por su estandarización, son flexibles y permiten la adaptabilidad de la enseñanza, la cooperación y la colaboración. En ese sentido, los considero proactivos, porque permiten desarrollar contenidos y actividades didácticas o instruccionales que satisfagan y se adapten a los estilos de aprendizaje o a las necesidades particulares de los estudiantes. Asimismo, ambos permiten la internacionalización de las instituciones de educación superior. En síntesis, referente a su aplicación en la educación a distancia,
Las plataformas virtuales y de enseñanza y los objetos de aprendizaje, basándose cada una en sus particularidades y funciones específicas, permiten y facilitan la gestión de la enseñanza. Las plataformas como el medio o herramienta de informática y telemática organizada que incluyen todas las herramientas necesarias para permitir la interacción pedagógica. Por otra parte, los objetos de aprendizaje como recursos o unidades de información que se reutilizan y combinan, porque son intercambiables y reutilizables en contextos y plataformas múltiples para facilitar la creación y gestión de contenidos educativos y actividades de evaluación en una plataforma virtual de enseñanza. Ciertamente, las plataformas virtuales y los objetos de aprendizaje prometen extraordinarias y potenciales oportunidades para ampliar el acceso a la educación. No cabe duda de que son elementos cruciales para el logro exitoso de la educación a distancia. Las plataformas virtuales educativas constituyen la realidad tecnológica que da soporte y permite que esta modalidad de enseñanza se lleve a cabo. Por su parte, los objetos de aprendizaje son una herramienta muy poderosa de apoyo al aprendizaje. A continuación, las referencias. Fichas bibliográficas de los recursos utilizados en la revisión de literatura.